Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, a nosotros nos tocó macroeconomía versus microeconomía, ¿cierto? Yo quiero hablar primero que todo de qué es la microeconomía y qué es la macroeconomía. Iniciando pues contándoles que la microeconomía y la macroeconomía es básicamente una rama de la economía. Esta economía es una ciencia social que estudia no solo el tema monetario, no solo es dinero, sino que también nos cuenta sobre actividades que hacen cotidianamente. Es más que todo un estudio tanto de entes personales como de cada persona, generando un conjunto y el estudio de estos conjuntos, ¿cierto? Entonces, básicamente, la macro y la microeconomía son dos ramas de la economía. Profe, la microeconomía es la que estudia el comportamiento de los agentes, o sea, de una manera individual, ¿cierto? Se refiere a gente de una u otra manera, un individuo, una casa, un país también puede ser, ¿cierto? Una empresa, pero realmente el comportamiento de la gente como agente, ¿cierto? Podemos hablar de los gustos de la gente, podemos hablar de unos costos, podemos hablar que se genera de ciertas actividades, ¿cierto? Como un solo agente. Pero la macroeconomía, ¿cierto? La macroeconomía depende de la microeconomía, porque realmente es una macroeconomía microfundamentada, ¿cierto? Entonces, básicamente es que agrupa a todas las personas. Ya no hablamos de un individuo, sino que ya podemos hablar de un bien común, puede ser un país, ¿cierto? Partiendo de eso, se basan en unos intereses, la macroeconomía se basa en unos intereses, en un conjunto, los cuales buscan generar una oferta, generar unas demandas, ¿cierto? Algunas políticas fiscales, movimientos monetarios, pero esto ya no es de cada individuo, sino, como mencioné anteriormente, de un bien común, una economía, se podría decir una economía global. Y el estudio realmente es ver cómo el comportamiento de estos agentes, de esta reunión de individuos, afectan de una u otra manera los movimientos, digamos, globales. Entonces, básicamente, la macroeconomía es un seguimiento como de tendencias, ¿cierto? Sigue tendencias, se acomoda, se mueve a lo que exige de una u otra manera la sociedad. Bien lo leíamos en los documentos que hemos tenido de macro y microeconomía. Podemos notar que para entrar a, de una u otra manera, participar y a mover fichas dentro de esta macroeconomía, pues se requiere de cualidades específicas. Podríamos hablar de un país el cual sea relevante a la hora de generar algún cambio en los mercados globales. ¿Listo? Entonces toda esa macroeconomía abarca todos esos países, todas estas empresas, todas las comunidades, ya no como un individuo, sino ya como un grupo, ¿cierto? Mientras que si entramos a hablar de microeconomía, podemos mirar cómo cada individuo puede generar sus recursos, cómo los puede gastar, cómo de una u otra manera esa persona
genera un servicio para recibir una remuneración, ¿cierto? Y en el momento en que reciba esa remuneración, ¿cómo lo va a gastar? ¿En qué lo va a gastar? Todo eso lo estudia la microeconomía. Es importante mencionar que en el rol de una persona en la microeconomía se tienen de una u otra manera como dos caminos: el camino del consumidor, el camino de la empresa en sí. Los dos, en esos dos, entre consumidor y persona que suple esas necesidades, se basa la microeconomía. Y el comportamiento que tenga esa microeconomía, pues va a afectar, si hablamos de sumar un individuo, como una empresa grande, va a afectar claramente el tema de la macroeconomía. Por eso es que esta no se puede quedar estática, esta se mueve respecto a las exigencias, globalmente hablando, que se tengan en cada momento. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con las preguntas que hemos planteado sobre macroeconomía versus la microeconomía. Como lo mencionaron los compañeros anteriormente, la macroeconomía es el estudio de la economía con todo por medio de variables agregadas, es decir, que esta tiene la parte teórica económica, que estudia el comportamiento de los agentes agregando la demanda y la oferta. Pues cierto, también agrega variables monetarias y producto interno bruto. Por otro lado tenemos la microeconomía. Esta es la que estudia la conducta de los consumidores, de las empresas y organizaciones con el objetivo de comprender mejor cuáles son los factores que intervienen en dicho proceso productivo, en todo lo que es la parte industrial y económica de la empresa o de la organización productiva. A partir de ahí podemos comprender y predecir el comportamiento de los agentes, sistemas productivos y mercados mediante modelos económicos integrales. Bueno, ahora nos vamos a plantear una pregunta muy importante. ¿Qué relación hay entre los dos conceptos, entre macroeconomía y microeconomía? Para ello podemos usar la ley de Engel para mostrar las relaciones entre los conceptos, ¿cierto? Entre los dos conceptos. Y cómo uno puede tener implicaciones en el otro. Engel analizó los patrones de consumo de las familias obreras belgas y relacionó sus niveles de ingresos con su gasto de comida y sus otros bienes. Descubrió que cuanto mayor era el ingreso de la familia, menor era el gasto de comida en comparación con otros bienes. Bueno, entonces dicha afirmación sería como la tesis central de su ley, ¿cierto? Como Engel preveía, esto tuvo grandes éxitos y consecuencias en el desarrollo de la economía. La producción agrícola, que se basaba firmemente en el consumo de la comida, claramente vería un decrecimiento en el porcentaje de la producción total agregada, ya sea porque esta decrece según la economía. De este concepto, claro está, podemos saber que el crecimiento de la economía de todos los sectores no puede crecer a la misma velocidad, es imposible que crezca a la misma velocidad. Bueno, entonces una vez respondida qué diferencia hay entre macroeconomía y microeconomía, nos vamos a centrar en la macroeconomía y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide el impacto macroeconómico de los desastres? Los desastres naturales tienen dos tipos de efectos principales. Cierto, el primer tipo de efecto de estos efectos sería la destrucción de los activos físicos existentes en el área damnificada, lo que se define como los daños generales. Y el segundo serían los cambios en los flujos de producción, que conlleva bien a una disminución de la producción total, bien sea, y esto incrementa los costos. Estamos viendo eso ahora con esto del coronavirus. Entonces, los dos anteriores efectos mencionados pueden tener consecuencias en el valor y crecimiento de la economía del país, siempre y cuando el área afectada sea lo suficientemente grande y los sectores de actividad económica considerados estratégicos se hayan visto perjudicados. Entonces, luego de todo lo que acabamos de decir, respondemos la pregunta. El impacto del desastre se medirá en base a los pronósticos de rendimiento de la economía nacional o regional en ausencia del desastre. Bueno, entonces dicho de esta manera, ahora nos vamos a plantear la siguiente pregunta con respecto a microeconomía. ¿Qué función cumple la microeconomía en las empresas? ¿Cierto? Para ello vamos a tener en cuenta que esta microeconomía permite comprender el funcionamiento de los mercados, ¿cierto? Nos ayuda a identificar la estructura de dicho mercado y nos da
la posibilidad de estudiar el comportamiento de la oferta y la demanda que tiene en el mercado la empresa, ¿cierto? También nos permite analizar la utilización de los recursos, que son los factores para la producción, o sea, la tierra, el capital, o sea, el dinero que haya y el trabajo que se genere. En general nos permite realizar un análisis de todo el sistema económico que facilita la toma de decisiones. Eh, claro, la microeconomía para esta pregunta es un área fundamental gracias a que a través de ella podemos conocer los agentes económicos ante los cambios de la política económica que exista en el país. Entonces, luego de eso, vamos a respondernos una pregunta muy importante que va a ser como a lo que queríamos llegar. ¿Cómo se relaciona la macroeconomía con la microeconomía? ¿Cierto? Luego de definirlas y los conceptos que ya hemos mencionado anteriormente, vamos a decir que la macroeconomía y la microeconomía son perspectivas para analizar un mismo fenómeno social, ¿cierto? Y económico. Ambas áreas estudian datos y los ponen ¿cierto? En un punto de referencia con comportamientos económicos, estableciendo modelos económicos. Estos modelos pueden ser aplicados o utilizados en simulaciones para determinar, ¿cierto?, políticas económicas públicas, ya sea a nivel nacional o a nivel global, internacional, ¿cierto? Las estrategias particulares más adecuadas, ¿cierto? O podemos aplicar las estrategias particulares más adecuadas para cada situación y los resultados que se persiguen o se pretenden obtener con la macroeconomía o la microeconomía. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre macroeconomía y microeconomía? Bueno, la macroeconomía se centra en hacer un estudio general de toda la economía, mientras que la microeconomía se centra en hacer un estudio individual. De ahí vienen sus nombres: macro para referirse a lo general y micro para referirse a algo individual. La macroeconomía es muy útil a la hora de hacer un estudio en general, en concreto pues como de un país, mientras que la microeconomía se encarga de cosas más pequeñas como a nivel laboral, como por ejemplo las familias y las empresas, mientras que la macroeconomía ya los agentes son globales, como por ejemplo un país entero. Bueno, ambas ramas se relacionan entre sí porque siguen existiendo situaciones que las dos estudian pero en diferente manera o en forma distinta, y estas ramas deben trabajar entre sí para tener un mejor entendimiento de la economía en general. La microeconomía se diferencia de la macroeconomía porque la microeconomía tiene una visión individual y su objeto de estudio es el comportamiento de todos los individuos, la familia, las empresas y el mercado. Tales de estudio son la oferta, la demanda, la generación de precios de equilibrio, la producción de la empresa y todos los mercados competitivos. Mientras que la macroeconomía tiene una visión global y su objeto de estudio es el comportamiento de la economía como un todo. También sus variables fundamentales de estudio son producción total, el nivel general de precios, empleo y desempleo, tasas de interés, salarios y tipos de cambios. Y eso en sí es la diferencia que hay entre macroeconomía y microeconomía. Ejemplos de macroeconomía y microeconomía. Bueno, algunos ejemplos de microeconomía serían tales como, por ejemplo, el coste de la elaboración de un producto en una empresa, pequeños comercios como bares o papelerías, el comportamiento individual de empresas o familias, las causas de la subida o bajada del precio de un producto, las causas de
el consumo de un bien para una persona en concreto, la demanda de un producto. Un ejemplo en específico sería, por ejemplo, en el caso de que una tienda decida subirle el precio a sus productos. El estudio microeconómico determinará cómo esto afecta en las ventas a dicha tienda por esa subida de precio. Eso sería en sí los ejemplos de microeconomía. Pues bueno, sigo con los ejemplos de macroeconomía. Sería, por ejemplo, la exportación e importación de bienes entre países, la creación de infraestructuras, la evolución de un bien durante un tiempo determinado, el trabajo de las familias y las empresas, el aumento de la producción de un bien, la inflación de un producto, los sueldos de una empresa. Un caso en concreto sería, por ejemplo, que en un país haya una inminente inflación. Entonces aquí el estudio macroeconómico decía, por ejemplo, que deban fomentar el comercio exterior para así tener una mejor competencia de precios. Otro caso sería, por ejemplo, sería que un país con déficit económico decida realizar un ajuste para así reducir su gasto público.